Algunos se equivocaron, ¿verdad? Eso es, muy bien. Muy bien, hermanos, abran sus Biblias. ¿Se acuerda cuando era niño? Long time ago, como dicen en inglés. Muy bien, vamos a seguir con nuestro enfoque en el libro de Lucas. Y hoy comenzamos el capítulo 9. El pastor Cristian y su servidor tienen la responsabilidad, domingo tras domingo, de hacer este trabajo. Yo no sé si a usted le pasa, pero nosotros nos estamos gozando mucho con estos mensajes. Y lo extraordinario es cómo el Señor está usando esta palabra para bendecir a tantas personas, y especialmente nuestra iglesia. Lucas 9, vamos a leer 10 versículos de este pasaje, incluyendo, por supuesto, el pasaje que habla de la misión de los 12 y luego otro pasaje que está allí. Así que la lectura allí dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Señor, una vez más pedimos tu gracia para esta palabra, tu ayuda, tu auxilio. El Espíritu Santo que la inspiró hace tantos años, en esta tarde la inspire en nuestros corazones y nos hable de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Hermanos, es común en la vida cristiana hablar de un viaje. Es común. De hecho, como seguidores de Cristo, estamos en un viaje de seguimiento a Él, a su ministerio. Porque precisamente somos propagadores de su reino. Por lo tanto, estamos embarcados en un viaje. Cuando usamos expresiones tales como, por ejemplo, caminar en el Señor, andar con Dios, caminar en la fe, estamos hablando de un viaje. ¿Se acuerdan que fue Pablo precisamente después que tuvo un encuentro con el Señor que él habló de la carrera? Por allá en una de sus cartas dijo: he terminado la carrera que le dio el Señor en un momento determinado. Es interesante que los apóstoles del Señor anduvieron con Jesús en un viaje desde el momento mismo cuando inició con ellos su ministerio. Y ahora los envía a un viaje, y ese es mi tema esta tarde: el viaje de entrenamiento. Así lo titulo el mensaje de esta tarde: el viaje de entrenamiento. Un viaje de entrenamiento, amada iglesia, es una experiencia diseñada para mejorar habilidades, conocimientos, rendimiento de la disciplina adquirida. El propósito de tales viajes es combinar la teoría y ahora la práctica, permitiendo a los participantes aplicar lo aprendido en situaciones reales. Eso es lo que les va a tocar ahora vivir a los apóstoles. Será su primer viaje evangelístico.
Pero será un viaje sin la presencia de Jesús. Va a ser un viaje corto, pero sin la presencia de Jesús. Esto plantea un reto para las decisiones que van a tomar. La Biblia no dice quién era el líder de ellos. Nos imaginamos por las formas como siempre Pedro se anticipaba las cosas, que a lo mejor él era el líder. No sabemos. Y ese viaje, además de poner en práctica lo aprendido, era un desafío para lidiar con los caracteres de todos ellos. Yo quiero que usted se imagine por un momento al impetuoso Pedro en ese grupo sin el maestro, al organizador y administrador Andrés, a Juan y a Jacobo, los hijos del trueno, a Felipe, el pragmático y cuestionador, a Mateo, el hombre de los números, y a Judas Iscariote, quien pudo ver en ese viaje como la oportunidad de su liderazgo. A lo mejor Judas dijo: este es el momento, no está Jesús, por lo tanto cumpliré mis sueños, mis propósitos de ser lo que soy, un revolucionario como lo era. Ya tenían sus diferencias. Interesante que más adelante ellos van a decirle al Señor: ¿quién es el mayor entre nosotros? Y ese es un tema que viene posteriormente a esto. Y esto de alguna otra manera seguramente tuvo que ver con esta experiencia de estar solos. Porque a lo mejor discutieron, hablaron acerca de este tema. Jesús, esta es la parte donde quiero llevarles para que nos introduzcamos en todo este tema. Jesús pronto les va a dejar solos. ¿Qué significa eso? Que Él va a morir, va a resucitar, va a ascender a los cielos, van a quedar solos. Entonces este viaje de entrenamiento es un viaje de preparación para todo lo que viene. Frente a ellos hay un reto. ¿Cómo va a ser su comportamiento? ¿Cómo van a, diríamos, a moverse entre ellos? ¿Cómo va a ser su actuación? Y esto me lleva entonces a que nos preguntemos, ¿cómo fueron ellos enviados? Porque vamos a encontrar aquí, y quiero decirle que esta tarde yo no voy a hablar solamente de los apóstoles, porque ya ellos hicieron su trabajo. Voy a hablar a la iglesia, a nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Yo encuentro por un lado que ellos van bajo la autoridad de Cristo. Esta es la primera cosa que yo encuentro en este pasaje, o en esto que vamos a hablar, la autoridad de Cristo. Si nos remontamos a los mensajes anteriores que hemos predicado, es interesante que allí vamos a encontrar varios aspectos dentro de lo que precisamente es esto de la autoridad de Jesús. Me anticipo a decir, amada iglesia, que estos hombres tuvieron el privilegio más grande que mortal alguno haya tenido en la vida, en la tierra. Nadie más fue escogido por Jesús, sino 12 de ellos, sabiendo que uno de ellos le falló, como fue Judas. Pero fueron 12. Y quiero decir esto porque hoy por hoy hay movimientos apostólicos que quieren, como quien dice, abrogarse esta autoridad que fue única, que ha sido única en la Biblia, que Jesucristo se la dio a ellos. Pero quiero enfatizar el hecho de que ellos sabían de la autoridad de Jesús. Si comenzamos a ir un poco hacia atrás, recordemos que Jesús se embarcó con ellos hacia la tierra de los Gadarenos. Y en ese proceso de ese viaje ocurrió una gran tormenta. Y ellos estaban asombrados, estaban muy nerviosos porque pensaban que iban a perecer. Y Jesús se apareció, Jesús estaba allí, quiero decir. Y Jesús se levantó y reprendió al viento y se hizo una gran bonanza. Allí vieron ellos la autoridad de Jesús. Pero no conforme con eso, llegaron hasta la otra orilla y allí se le apareció un hombre endemoniado, una legión, como hablamos también de eso. Y allí Jesús demostró también su poder, la autoridad, su poder. Al regresar se encontró entonces con una multitud y entre ellos una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Pero en medio de esa escena también aparece Jairo con su hija para ser sanada.
Y ambos acontecimientos fueron enfrentados por Jesús. La sanidad de esa mujer, pero también la resurrección de la hija de Jairo, quiero decir. Y hermanos, los discípulos sabían que al ser enviados por Jesús, si algo estaban seguros, ellos era del poder y la autoridad en el cual iban. Por lo tanto, antes de lo que va a suceder en el versículo 1, aquí tenemos entonces que el poder y la autoridad de Jesús fue sobre ellos. ¿Por qué fue sobre ellos? Porque si pensamos en el poder de Jesús, por ejemplo, nos acordamos por allá en Lucas 4, cuando analizamos ese pasaje, que Jesús fue confrontado por Satanás, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y confrontado por Satanás en ese tiempo de ayuno. Y en todas las intervenciones que tuvo Satanás con él, dice la Biblia que Jesucristo salió victorioso. Y al regresar de ese ayuno, dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Y cuando estuvo en la sinagoga, que leyó la profecía de Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha dado poder y autoridad. Ellos sabían eso. Entonces los discípulos están conscientes del poder, que no es cualquier poder. Y vean lo que dice entonces el versículo 1, para que entremos ya a analizar esta parte de la autoridad de Jesús sobre ellos. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, me encanta esa frase, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto es lo que vamos a llamar una autoridad transferida, un poder transferido. Él tiene el poder, pero ahora se lo pasa a ellos. Y es interesante esto porque vamos a ver a un Jesús en la vida de estos discípulos, de estos apóstoles, ejecutando el poder de Jesús. El texto dice entonces que le dio poder. Resulta útil pensar en este viaje como un ensayo general para sus vidas. Era un viaje probatorio, era un viaje de exploración. Es como esos viajes que a veces hacemos nosotros cuando vamos a un país para explorar. Hace un tiempo atrás estaba hablando con el pastor Jerry, el que estaba antes, y fuimos un viaje a Perú, que por cierto este año vamos a volver para allá. Y fui con el senior pastor y dijo: ustedes fueron un viaje de exploración, porque no fue un viaje de hacer las cosas, aunque hicimos, pero no era un viaje concretamente. Bueno, pensando en esta misma idea, este es un viaje de exploración, porque posteriormente a esto viene el viaje para ellos, para el resto de sus vidas. ¿Qué van a hacer después? En Lucas 24 y Hechos 1 se va a mostrar entonces lo que ellos definitivamente tenían que hacer. ¿Cómo tenían que poner en práctica lo aprendido? Un seminario de 3 años. Y ahora les toca entonces a ellos hacer la obra práctica. Por cierto, me estaba acordando que cuando estudiamos el seminario con mi esposa, nosotros hacíamos obra práctica. Significaba que salíamos de las aulas, estudiamos toda la semana hasta el viernes. El sábado y el domingo teníamos que irnos a muchos lugares. Ustedes saben que los estudiantes de un seminario no tienen dinero, entonces tenían que irse pidiendo ride para llegar a esos lugares y después regresar haciendo lo mismo. Fue una experiencia única, les confieso, hermanos, que fue maravilloso. Y yo cuando preparaba este mensaje pensaba en eso, que en verdad uno aprende, uno está en un seminario, 4 años en un seminario, y por supuesto hay que poner en práctica lo que se recibe. Y ahora estamos en presencia de un caso interesante. Pero en este pasaje hay principios generales, universales. El principio es que ese poder fue dado a ellos de una manera temporal. Y digo temporal, y escúcheseme bien para que estemos claros en esta doctrina, porque el poder que ellos iban a tener, Jesús se lo había prometido. Jesús le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero en ese momento el poder que ellos tienen es el poder de Jesucristo. Es un poder temporal, pero iban a tener un poder constante, continuo, eterno. La buena noticia para nosotros es que ahora nosotros tenemos ese poder también. ¿Acaso no dice la Biblia eso? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era la orden que le había dado el Señor. Pero aquí estamos hablando de un poder temporal que se iba a convertir después en un poder permanente. Vamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, al principio, obviamente los discípulos hicieron muchas cosas de las cuales se habla aquí. Pero hermano, es el libro de los Hechos que nos va a mostrar la cara de la actividad de los discípulos, de los apóstoles en este caso. Ese poder lo ejecutaron ellos. Con ese poder evangelizaron. Con ese poder resucitaron muertos. Con ese poder sanaron. Con ese poder hicieron maravillas, milagros. Y hermanos, ese poder ahora está en la iglesia del Señor. Yo quiero que usted piense en lo siguiente. ¿Qué privilegio tiene la iglesia de saber que ese poder que el Señor le dio a sus discípulos, cuando vino el Espíritu Santo, quiero decir, porque dije que es temporal, y ellos fueron propagadores de ese poder, usados por el Señor con ese poder? Pero ahora la iglesia no tiene esos apóstoles, pero tiene el ministerio apostólico de ellos, la palabra apostólica de ellos, que no es lo mismo, que no es sino la misma palabra de Jesús. Y ahora la iglesia del Señor tiene ese mensaje y nosotros, por supuesto, tenemos que darlo a conocer. La iglesia que no entiende esto, que Dios nos ha dado ese poder para comunicar también ese mensaje, es una iglesia que está propensa a morirse. Porque lo que le da vida a la iglesia es el desarrollar ese poder que ahora tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Por otro lado, ellos van representando al reino de Dios. Esto me encantó en este pasaje. El pasaje nos habla de que iban representando al reino de Dios. Me voy a adelantar al versículo 7 porque voy a combinar allí estas ideas para hablar de un rey que estaba presente allí. ¿Cuál era ese rey? El rey Herodes, el famoso rey Agripa. Si tuviera tiempo le diría de lo malo que fue este rey o de lo malo que fue su padre. Bueno, le anticipo solamente esto: él mató a su propia madre. Imagínense el resto de la historia. Entonces Herodes es el rey, el tetrarca. Él oyó cosas, tremendas cosas de Jesús, pero creo pensar que oyó muchas cosas de los discípulos. Porque hermano, como quiera que sea, esas noticias comenzaron a regarse por todas partes. Miren, los discípulos andan por todos los pueblos, están predicando, los muertos están resucitándose, los enfermos están sanándose. Esa noticia, como la de Jesús, se comenzó a propagar por todas partes. Pero entonces aquí entendemos que ese rey Herodes, que está representando una autoridad terrenal, no es el rey al cual ellos van a representar o van a predicar. Entonces, ¿quién es ese rey? ¿Quién es el rey del reino de Dios? Esto pareciera ser una pregunta que Lucas desea que hagamos porque implícitamente Herodes hace esta pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es él? Cuando vemos la obra de Dios encontramos una gran similitud con estos primeros textos al momento cuando Cristo reúne a los 12 apóstoles. Vamos a pensar en esto. En el Antiguo Testamento, para que conectemos estas ideas, en el Antiguo Testamento es Dios quien llama a Israel para salir de Egipto, les da la promesa y los equipa con bienes y después los envía. ¿Cuál era el propósito de esto? Israel nació como una nación para ser de bendición. Salió de la tierra de esclavitud, fue equipada por Dios para que fuera a los pueblos y anunciara a los pueblos quién era Dios. Esa figura ya existía. Jesús está de alguna manera u otra retomando esa figura del Antiguo Testamento, de preparar a escoger a los discípulos, capacitarlos y enviarlos. De esta manera entonces tenemos que el Dios del Antiguo Testamento se encarna en Jesucristo y ellos entonces emprenden ese viaje de entrenamiento y ellos iban a decir: el rey está aquí.
Y ese rey se llama Jesucristo. Eso es lo que tenían que ellos hacer y decir. No hay otro rey. Es verdad, Herodes está ahí, el César está allí, pero el auténtico rey es el rey que le anunciamos nosotros. Herodes estaba preocupado. Acuérdense que esto no fue nuevo. Cuando Jesús nació, hubo un rey llamado Herodes también, que mató a los niños de 2 años para abajo, porque él tenía celos de que su reino se lo iba a usurpar, que iba a perder su reino. Pero hermano, Jesús, este rey, pudiera estar pensando que estaba amenazado, pero Jesús no era una amenaza para su reino, porque el suyo era terrenal, pero el reino que traían los discípulos es un reino celestial. Jamás podía compararse el reino de Herodes con el reino de Jesús. Entonces los apóstoles, ¿quiénes son? Son embajadores de ese rey. Vamos a ponerlo en contexto. Cuando un presidente de un país envía a sus embajadores, ese embajador tiene que sujetarse a las órdenes de su presidente. Si no, piensen en el que tenemos aquí, si desobedecen la orden, lo que les va a suceder. Entonces estos apóstoles eran representantes de ese rey, y ellos iban a decir exactamente lo que ese rey les había dicho. Los había preparado durante 3 años, y por supuesto ahora los lanza al ruedo, los lanza al campo. Muchos preguntarían: ¿en nombre de quién vienen ellos? Y ellos iban a dar una respuesta interesante. Vayan rápidamente a Hechos capítulo 4. Voy a utilizar solamente un texto allí. Y yo quiero que usted vea que después que Jesucristo ascendió a los cielos, los discípulos comenzaron por el poder del Espíritu Santo a hacer lo que en efecto fueron comisionados. Y ellos levantaron a un paralítico que tenía 40 años allí en la puerta de la Hermosa. Ellos lo levantaron, dicen: no tenemos ni plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y anduvo. Y entonces después de eso los fariseos, aquellos mismos que sentenciaron a Jesucristo, ese mismo Sanedrín, ahora se reúne y le dicen esto. Miren lo que aparece, lo que dice el versículo 7, el 4:7 de Hechos. Dice ese versículo: y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué? Esto es interesante. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Yo imagino a un Pedro allí lleno del Espíritu Santo y dijo: ¿sabes qué? Nosotros hicimos eso en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes también crucificaron y mataron. Y entonces dice la historia bíblica que ellos no hallaban qué hacer. No sabemos qué hacer con estos hombres, porque hay una señal manifiesta. ¿Cuál es la señal manifiesta? Que ese hombre estaba paralítico y ahora ha sido levantado. No hay manera de contradecirles a ellos, porque había una señal inequívoca de que aquel hombre había sido levantado de su condición. Entonces los apóstoles van como embajadores del Señor, pero van a dar a conocer el reino de Dios. Vuelvan a su capítulo 9 y allí vea que en el capítulo 9 del pasaje que estamos usando, dice el versículo 2: y los envió a predicar, ¿qué cosa? El reino de Dios. Los envió a predicar el reino de Dios. Ahora, por favor, sígame aquí porque hay mucha tela que cortar en esta declaración de Jesús. Usted sabía que Jesús habló 110 veces del reino de Dios. 110 veces. Esto significa que lo más importante que ellos tenían que dar a conocer era el reino de Dios. Porque las primeras palabras con las cuales Jesús comenzó su ministerio fueron estas: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista hizo lo mismo. ¿Por qué razón? Porque ambos que vinieron en nombre de Dios tenían que dar a conocer el reino de Dios.
Pues los discípulos iban a hacer lo mismo. El reino de Dios no es un lugar, sino una persona. Ellos iban a dar a conocer el reino de Dios, pero a través de esa persona. ¿Cuál es esa persona? Por supuesto, es el gobierno y el reinado de Jesucristo. Esa era la misión. Por eso Jesús dirá entonces más adelante, en el mismo capítulo 10, 11, pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hermanos, había una confusión muy grande en ese tiempo acerca del reino. ¿Por qué había una confusión? Porque los judíos habían concebido en su mente la venida de un Mesías que iba a reinar, pero bajo el linaje de David, que en efecto fue así, pero no bajo la condición en la cual llegó Jesús. Ellos esperaban a un Mesías montado en un caballo blanco, fuerte, vigoroso, entrando por las puertas de Jerusalén triunfante. Pero de repente ven a un Mesías montado en un asna. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de rey es este? Y es interesante porque entonces Jesucristo va a enfatizar una y otra vez acerca del mensaje del reino. Entramos, escuche esto, al reino de Dios. ¿A cuál reino de Dios? A ese reino a través de Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Está usted en el reino de Dios? Wow. Voy a hacer otra vez la pregunta porque estoy preocupado. ¿Está usted en el reino de Dios? Déjeme decirle que si no lo sabía, pues sépalo. Porque desde el momento que usted conoció a Jesucristo, usted entró en el reino de los cielos. Olvídese de que usted esté esperando cuando se muera para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que vamos a disfrutar. Pero usted ya está en el reino de los cielos, porque Jesucristo dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se arrepintió de sus pecados? ¿Se arrepintió de sus pecados? Entonces usted forma parte del reino de los cielos. Cosas que a veces como que me parece extraño. Pues sépala. Por ejemplo, ¿cuál fue la oración de Jesús? Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Esta frase, reino de Dios, Mateo la llama precisamente el gobierno y el reino de Cristo. Hermanos, les digo esto con todo mi corazón y seguridad. Un día nosotros reinaremos con Jesús en la profecía de Apocalipsis 20, en el reino milenial. Si no lo cree, pues revise su palabra. Y reinaremos con Él. Eso lo dice la Biblia. Pero antes que eso suceda, ya nosotros estamos viviendo su reino. Entonces aquel reino va a ser el reino físico, donde Él será el rey. Y nosotros seremos parte de ese reinado. Con los apóstoles, imagínense eso, los apóstoles gobernando, dice la profecía, habla de eso. Entonces los apóstoles deberían contar en los lugares donde iban acerca del gobierno de Jesucristo y decirles a ellos: Jesucristo es todo para mí. Y hermano, cuando hablamos del evangelio, si usted no tiene otra cosa que decir, dígale a la gente: Jesucristo es todo para mí. No se preocupe si usted no tiene una gran teología, no ha sido formado en un seminario, no sabe evangelizar. No, diga simplemente: Jesucristo es todo para mí. Y usted, con su testimonio, con su vida dedicada al Señor, usted está confesando que en efecto Jesucristo es todo para usted. Si no es todo para usted, entonces yo no sé qué será todo para usted finalmente. Esto me lleva a mi tercer pensamiento, y es que ellos van con instrucciones sencillas. Esta parte me encantó de este pasaje. Mira lo que dice el versículo 3. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Cuando uno lee esto en otra versión, en varias versiones, porque hay que leerla en varias versiones para entender esto. Literalmente Jesús le dijo: mire, vayan solamente con el cepillo de dientes. La traducción sería la más actualizada. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a experimentar lo que significa
una dependencia exclusiva en mi propia autoridad que les envío. Así que resulta interesante que estas instrucciones de Jesús para ese viaje de entrenamiento les da estas instrucciones. Pocas cosas son una auténtica demostración que Jesús es suficiente y Él suplirá todo lo que os falte, como dijo Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Les está diciendo, vayan sin nada, porque incluso, aquí me llama más la atención, porque dice, no lleven dos túnicas, o sea, no lleven un pantalón extra, una camisa extra, nada de eso. Y yo me imagino a aquellos prácticos apóstoles, pero ¿cómo es que nosotros no vamos a llevar nada? Ni siquiera un backpack donde podamos poner otras cosas para cambiarnos, porque seguramente vamos a trabajar y vamos a llegar sudados. ¿Con qué nos vamos a poner? ¿Cómo nos vamos a cambiar? Jesús lo dijo, no lleven nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí hay algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Esto usted no lo sabía. Se lo voy a decir. Porque en aquel tiempo Jesús esperaba que existiera una casa de paz. Y esa casa de paz, cuando ellos llegaban y les recibían, la gente de esa casa equipaba a los viajeros y les daba entonces de todo. Mire cómo Jesús es tan, lo que Él es, nuestro Dios, en su sabiduría dice, no se equipen con nada porque donde van, y si esa casa la recibe, entonces simplemente esa casa los va a equipar. Dice, no lleven comida, no lleven más nada. De repente por allá Pedro comenzó a ponerse el pantalón del dueño de la casa a ver si le servía. Cosas así sucederían. Hay que imaginarse todo esto. Así que el propósito de cada una de las cosas para ese viaje nos revela lecciones importantes para nuestra propia enseñanza. Por un lado, está la necesidad de depender de Dios, de depender del Señor. Esta semana yo le escribí a una hermana que a los 18 años nosotros hicimos literalmente lo que este pasaje dice. Yo nunca les he contado eso como pastor. Siendo pastor en mi país, siendo presidente de los jóvenes en mi país, porque no había ido todavía al seminario, yo leí ese pasaje y dije, ¿qué tal si este pasaje lo aplicamos? Si literalmente lo hacemos. Y entonces les convoqué a los jóvenes, por cierto era un grupo muy grande de jóvenes, como unos 80 jóvenes, cuando fui presidente de ellos en una iglesia. Y entonces le dije, mire, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir a un pueblo, a un lugar, y exactamente como dice acá, no vamos a llevar nada. Bueno, yo le dije, por lo menos vamos a llevar cepillo de dientes, por lo menos para que pues nos podamos asear. Y hermano, resumiendo el cuento, yo no conocía ese pueblo, los muchachos tampoco lo conocían, así que nos fuimos a ese lugar y nos internamos, literalmente en una montaña. Entre las primeras cosas es que nos encontramos una casa que tenía 2 pisos, pero no 2 pisos como estos, era el piso de arriba era de palma, una construcción muy rústica, y yo me di cuenta que aquí abajo estaba solo, no había nada, ni muebles ni nada. Entonces yo pregunté, ¿pero por qué la casa es así? Y me dijo, bueno, porque en la medianoche llega un tigre y se come los cerdos. Y cuando ellos me dicen eso, los muchachos me miran y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, subamos, escapémonos. Hermanos, y recordando esa experiencia, después cuando regresamos, porque es la conclusión que voy a tener después de este pasaje, nosotros entendimos en parte, digo en parte, porque entendimos en parte, la manera como Dios proveyó, o quizá mejor lo entendimos completo. Porque hermano, el siguiente día, cuando comenzamos a visitar las casas que quedaban como a kilómetros de distancia unas con otras, y llegábamos allí y explicábamos el propósito del viaje, hermanos, literalmente esas casas se abrieron y nos dieron de comida, y nos llenaron de frutas, y nos llenaron de todo. Por supuesto, cuando regresamos de la experiencia fue tan maravillosa que ellos todavía comentan eso. Le estaba preguntando a una de las hermanas que hubo ese viaje y dice, no me acuerdo, pero yo sí me acordé y dije, eso sucedió. Ahora, pensando en esto, pensando en este texto,
Tenemos entonces principios tan sencillos. ¿Cuál es la idea? Que incluso cuando vamos a evangelizar, nosotros debemos asegurarnos de no ir con cosas estrambóticas, cosas que llamen la atención, para no dar una mala impresión. En todo caso, nosotros tenemos que saber y debemos ir con la sencillez que nos envía el Señor. La instrucción de no llevar nada extra simboliza la simplicidad al movernos entre la gente. Que ellos vean que somos iguales que ellos. Y esto, hermano, es impactante cuando uno se identifica con la gente de esa manera y dice, pero tú eres como ellos. Yo pensaba que no eras así. Me ha sucedido varias veces en algunos campos evangelizados. O sea, entender la simplicidad, la sencillez, porque yo estoy llevando un mensaje que es la encarnación en sus vidas. Y ellos no solamente van a escuchar de Jesucristo, sino van a ver mi testimonio, van a ver lo que le estoy predicando en ese momento. Más adelante Jesús hizo una evaluación. Miren la evaluación, vayan al capítulo 22 de Lucas. Y aquí está la evaluación que Jesús hace. Y miren lo que dice el texto de Lucas 22:35. Dice el versículo 35 lo siguiente. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Mira lo que pregunta. ¿Os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Es más, Pedro diría, vinimos hasta más gordos, satisfechos. Nos rodearon en tantas cosas que no nos faltó nada. Y esto es interesante porque nos hace pensar lo que es esta sencillez al predicar. Ahora, otra parte aparece en el versículo 4 y 5 para ir ya resumiendo todo esto. Y es lo que deben hacer una vez que lleguen a ese lugar. ¿Qué hay que hacer? Mire lo que hay que hacer, versículos 4 y 5. Y en cualquier casa donde entréis, escuche esto, quedad allí. Y de allí salid. Interesante, yo dije, pero ¿por qué esto, no? La costumbre es que los visitantes, los que venían de diferentes lugares, los extranjeros, y especialmente los que venían haciendo este trabajo, los hospedaban y ellos les iban a dar de todo, pero de repente, por ejemplo, el que está hospedando se dice, pero aquí no me están tratando muy bien, entonces me voy para la otra casa. Eso le dice, no se muevan, quédense allí. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Ahora, iglesia, por favor, présteme mucha atención porque aquí está el quid de este asunto para explicar todo lo que fue esta misión. El relato de Mateo 10, que es el mismo relato, se habla de conseguir un hogar que fuera digno para entrar y allí entonces ellos recibirían la paz. Y la paz que ellos llevaban iba a quedar allí. Pero si en ese lugar ellos no lo recibían, entonces dice, pues hay que salir de ellos. La predicación de ellos era una predicación que traía un mensaje de paz. Leemos que nuestro Señor Jesucristo los envió a predicar el reino de Dios y que pasaban por las aldeas anunciando el evangelio. Es interesante, amada iglesia, que la Biblia le otorga a la predicación un elevado lugar. La iglesia que no evangeliza, el creyente que nunca le habla a otros de Cristo, es un creyente que no ha entendido que su misión por excelencia, su trabajo principal, no es solamente venir a la iglesia. Esto es parte de nuestra comunión. Mi trabajo no es estar en la iglesia, mi trabajo está fuera de la iglesia. Y es allá en la calle, es en su trabajo, en su universidad, donde usted se va a topar con otra gente, es a ellos a quienes ustedes tienen que predicarle. En eso consiste precisamente este ministerio. El ministerio de predicación es absolutamente necesario para la salud y prosperidad de una iglesia visible. La iglesia no irá más allá de su trabajo evangelístico. Y déjeme hacer esta pregunta porque me la he hecho yo también. ¿Sabe usted cómo se conoce a un pastor que verdaderamente sigue la línea apostólica? No que está queriendo ser un apóstol, sino que sigue la línea apostólica. ¿Cómo se conoce un obrero del Señor?
Pues se conoce precisamente por esto, porque las cosas que los discípulos o los apóstoles hicieron era predicar a Jesucristo. Ese era su mensaje principal. Es verdad que ellos recibieron poder para levantar a los muertos, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Por supuesto que recibieron ese poder. Pero la cosa más grande, y usted va a ver eso, por ejemplo, en la Gran Comisión, es que predicaran a Jesucristo, que llevaran ese mensaje. Este era lo más importante. Esta es nuestra herencia apostólica. La doctrina nuestra, si no sabía, sépalo, es cristocéntrica, pero es apostólica. ¿Por qué razón? Porque lo que los apóstoles nos dejaron es la fe que ahora tenemos. En eso consiste la fe de una iglesia. Ya tenemos las instrucciones, ya tenemos la gran comisión, Mateo 28. Tenemos la comisión específica, Hechos 1:8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermanos, vayamos. Cuando usted en la semana se encuentra a alguien y usted lo ve todo el tiempo y usted le habla del Barcelona o Real Madrid, por decir algo, o le habla de otras cosas y no le habla de Cristo, usted perdió su tiempo. Si esa persona está al frente de usted y más nunca lo va a ver y no le predicó a Cristo, hermano, prepárese, porque Dios va a pedirnos cuenta de esa persona. Mi último pensamiento es que ellos van, ahora esto es tremendo también, ellos van con un mensaje de consecuencias o de grandes consecuencias. Este es mi último pensamiento. Ellos van con un mensaje de grandes consecuencias. Mira el versículo 5. Y si no lo reciben, sacudan el polvo del calzado. Dice, donde quiera que nos reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. La verdad de este texto, hermano, es que mucha gente no nos va a recibir. Y téngalo por seguro. Y a lo mejor usted le está pasando eso ahora. Le está predicando a alguien y nada que ver, no lo recibe. Su corazón está duro. Y a menos que el Señor haga la obra, pues por supuesto vendrá un cambio. Pero mientras tanto hay dureza allí. ¿Por qué? Porque, hermano, el evangelio, en resumidas cuentas, no es para todos, aun cuando el amor de Dios es universal. De hecho, la Biblia dice que no es de todos la fe. Y cuando uno lee esos textos, ¿qué hay esto? ¿Cómo es esto? Pues lo experimenta cuando uno está evangelizando a alguien y esa persona simplemente su corazón está endurecido y permanece endurecido y sigue endurecido, a menos que el Señor tenga de él misericordia finalmente. He contado tantas veces que mi padre duró 30 años para recibir a Cristo. Yo quemé mi teología tratando de convencerlo, mis doctrinas. Tuvo que venir el Señor y ponerlo en un lugar y allí hablarle, porque la misericordia de Dios, hermano, es hasta el final. Qué lindo es pensar que su misericordia es hasta el final. No nos corresponde a nosotros convertir a nadie, esa es obra del Espíritu Santo. Lo que sí nos corresponde es ser testigos del Señor. Eso nos corresponde. Ahora, volviendo al caso, si fuera esta situación, pues dice que ellos deberían sacudir el polvo de sus pies y salir de eso. Interesante que por allá Pablo y Bernabé hicieron esto. No lo recibieron, pues sacudieron el polvo de sus pies y se fueron. Hay toda una historia detrás de esto en Israel, por cierto. Una historia interesante que habla precisamente de esa costumbre. Pero hay una verdad en todo esto que toca hondamente. Hay personas hostiles al evangelio. Muchos siguen rechazando el mensaje de salvación, como en aquellos tiempos. Es más, hay lugares donde no solamente no nos reciben, sino que nos persiguen. Yo estoy leyendo últimamente varias encuestas, varios artículos, quiero decir, de lugares donde están matando cristianos y lo hacen en nombre de una religión. No voy a mencionarla porque esto es en vivo, por si acaso, ¿no? Pero, hermanos, hay lugares en este momento en el mundo donde los cristianos están siendo exterminados como el primer siglo. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo les dijo que eso iba a suceder.
Si lo persiguieron a él y si mataron a él, ¿cuánto más entonces a sus discípulos, a sus seguidores? Hay toda una historia de cómo murieron los apóstoles. El único que murió de viejo fue Juan, pero murió en un lugar apartado. Murió de viejo, pero murió sin la comunión de sus hermanos. Entonces no debe sorprendernos por la oposición, ni desanimarnos. Vendrá oposición. Hay gente que nos rechazará. Es más, si vamos a predicar y tocamos la puerta y de repente nos tiran la puerta, pues hermano, gracias a Dios porque estamos en el lugar correcto. Aunque pasen esas cosas. La hostilidad a la palabra de Dios tiene sus consecuencias negativas. Sacudir el polvo contra alguien que deliberadamente rechaza el evangelio es una sentencia peligrosa. Es como decir, hicimos el trabajo nosotros, advertimos al impío, ahora su sangre no será derramada sobre nosotros, como dice Ezequiel 3, 18 al 21, porque advertimos al impío de su camino. Ahora, esa profecía dice, o ese pasaje dice que si yo no advierto al impío de su camino y no le digo que va rumbo al infierno, entonces él va a morir en sus pecados, pero Dios va a demandar la sangre de ese impío de mi propia vida. Es muy serio, hermano. La evangelización es muy seria. Si yo no entiendo esto, yo debo revisar cada vez más mi vida y mi testimonio. Si yo lo que vivo es para vivir, pero no hay en mí una pasión por Jesucristo y la gente, entonces yo debo revisar qué hago en esta vida. Voy a mi último pensamiento. Y hermanos, cuando hablamos de consecuencias de este mensaje, yo les confieso que Jesucristo dijo algo aquí que literalmente nos asombra. Vayan a Mateo 10:15 y allí miren porque es el mismo contexto, el mismo pasaje. Y Mateo 10:15 dice esto. Les doy oportunidad para que revisen su pasaje. Abran sus Biblias y vean el texto. Ahí está en la pantalla. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Cuando yo estaba leyendo este texto, dice, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? O sea, si alguien los rechazaba a ellos, abiertamente los rechazaba, el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra, y usted tiene que imaginarse cómo será el castigo para esas ciudades que fueron literalmente destruidas por Dios, por su pecado. Más tolerable el castigo para esas ciudades que para esa que ha rechazado mi evangelio, mi reino, mi mensaje. Puede llegar un momento en la vida de una persona que es demasiado tarde, y aunque nunca es demasiado tarde, después de morir sí será demasiado tarde, y ninguna misa o rezo les ayudará a salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo. Pero también puede ser demasiado tarde antes de morir. En el Antiguo Testamento tenemos el caso de la destrucción de aquella generación por agua, el diluvio. 120 años Noé predicando del evangelio a esa generación. Fueron advertidos acerca de esto. ¿Y qué pasó con ellos? Ninguno aceptó, rechazaron. ¿Qué hizo Dios? Solamente una familia de 8 personas, yo no sé cuántos millones ya habrían en ese momento de gente, fueron destruidas completamente. Cuando yo conecto eso con este pasaje, y también lo que dice por allá Apocalipsis 22:11, es que la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. Había llegado a su fin, su paciencia. La historia dice que todo pensamiento de los hombres era de continuo hacia el mal. Le pesó a Dios en su corazón haber creado al hombre y vino la destrucción. Apocalipsis dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo pues sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifique eso todavía. Es como quiere decir, si ya ustedes han conocido al Señor, frente a aquellos que lo rechazan, pues síganse ustedes consagrando al Señor, que en total los que me rechazan, y ya tienen entonces la sentencia final para sus vidas. Hay personas
que escuchan el evangelio una y otra vez y endurecen su cerviz. Son duros, como esa película, duros de matar, duros de convertir. Y hermanos, la Biblia me dice esto para mi consuelo, para su consuelo. Si yo predico a Cristo una y otra vez a una persona y esa persona lo rechaza, ya no es mi responsabilidad. Ya no es. Yo pensaba en estos días, cuando en estos textos que estamos analizando, cuán triste va a ser el día. Y vino a mi mente la parábola o historia del rico y Lázaro. Cuando el rico tenía en su casa a un cristiano, a un creyente, porque Lázaro era creyente. Y yo me imagino que ese creyente Lázaro le hablaba al rico, porque lo tenía en su casa. El rico veía cómo los perros venían y le lamían las llagas y no hacía más nada. Y entonces de repente cambia la historia y dice, murió el mendigo y murió también el rico. De repente el mendigo Lázaro está en el seno de Abraham, pero entonces el rico está en el Hades, que es el anticipo del infierno. Está en el Hades sufriendo. Y ve a Lázaro allá y le dice a Abraham, por favor, envía algo que pueda mitigar mi sed, que me estoy quemando en estas llamas. Y cuando yo pienso en esa historia, digo, ¿cómo lo que va a pasar? Digo, en este sentido, de que alguien escuchó el evangelio, se le predicó, se le habló y se le habló y se le habló y no quiso recibirlo. Y cuando estemos con el Señor allá en el seno de Abraham, en el paraíso, en la gloria eterna, y ellos estén perdidos para siempre en el infierno, dirán, pero ¿cuántas veces se me predicó el evangelio y yo lo rechacé? Hermano, es un asunto muy serio, pero muy serio la evangelización. Y otra vez, la responsabilidad suya es ser testigo. Esa es su responsabilidad, ser un testigo. Eso es lo único, ser testigo. Entonces, yo concluyo esta tarde diciendo esto. El Evangelio de Mateo añade que en esta comisión fue dirigida a Israel. Me llama la atención eso. Pero Israel no recibió el mensaje. Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Lucas 9 es una transición que probablemente sorprendió a los discípulos. Van solos, van bajo mi poder. Es el viaje de entrenamiento. Será un viaje sin mi presencia. El mensaje para predicar es del reino de Dios. Van a hablar de mí, soy el rey. El viaje va a ser de ligero equipaje, no lleven casi nada, para que sepan que yo los voy a sostener. Pero también hay que cuidarse del éxito. Yo quiero imaginarme ahora a los discípulos regresar con aquellos tremendos testimonios. Señor, por ejemplo, a uno de ellos dice, mire, el Señor me usó para levantar unos cuantos muertos. El otro dice, saqué unos cuantos demonios. El otro dice, sané muchos enfermos. Y así comienzan los reportes por todas partes. Y por supuesto, ellos están impresionados y a veces uno le pone esas cifras evangelásticas, que es un poco más de la cuenta. Y entonces sí, se convirtieron 4, pero no eran 10. Entonces, por supuesto, yo no estoy pensando que los discípulos dijeron eso, pero están emocionados, están ahí contentos, están dando el reporte al Señor. Y hermano, me encuentro con el pasaje que vamos a ver más adelante, cuando Jesús también envió a los 70, exactamente como los 12. Y cuando ellos regresaron y le dieron ese informe del éxito, Jesucristo les dijo, vengan acá. Los llevó y también hizo con los discípulos, los llevó aparte. Escuchó de ellos, seguramente les dio palabras de consejo y les dijo esto. Y con esto cierro para orar. No os alegréis que el diablo haya caído como un rayo, porque yo lo vi que caía cuando ustedes predicaban. Alegraos que vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida.
Hermano, cuando uno lee eso, cuando esperaba los premios que Jesús le va a dar a ellos en ese momento, le dice, no se alegren de eso. Y hermano, es bueno escuchar esto porque a veces los éxitos aún en el contexto espiritual, nos pueden levantar el ego. Mira la iglesia que tengo, tipo de pastor que soy. Comienzan cosas así como a levantarnos el ego. No nos alegremos de eso. Alegrémonos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Ese es el gozo más grande. Lo demás es el trabajo que hago. Pero esa es la recompensa final, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y si el Señor quiere darme recompensa en el cielo, Él lo hará. Pero al fin y al cabo lo que yo debo asegurarme es que soy un hijo de Dios, que he sido salvo. Y que las personas al cual voy a hablarle de Cristo también sean salvas para la gloria de su nombre. Vamos a estar de pie para que oremos. Yo dejo en mis pensamientos finales y con esta oración lo siguiente. Iglesia del Señor, no se te olvide nunca que tu tarea es que otros conozcan a Jesucristo. No hay otra cosa más grande. ¿Por qué dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Por supuesto que tiene que haber fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque ese pecador está en manos de Satanás y entonces Jesucristo se lo agarró, se lo tomó de allí, del reino de las tinieblas, y lo trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahí la diferencia. Padre Celestial, Señor, gracias porque me has ayudado para traer esta palabra. Tú sabes cuánto los predicadores, los pastores, antes de un mensaje, te pedimos que nos ayudes, porque esta palabra no puede ser palabra de hombres. Y Señor, recordando a los apóstoles, porque nuestra fe es apostólica, nosotros también seguimos predicando esta palabra. Y la palabra que hoy predico y que predicaremos siempre será una palabra evangelística que llegue a los corazones que no te conozcan, porque en nuestra iglesia siempre tenemos corazones que todavía no te conocen, que nos visitan, y qué bueno es tenerles, pero seguramente todavía no te han conocido, y esta palabra es para ellos también, Señor, para que te conozcan. Porque el gozo más grande de nosotros es que cuando estemos en tu presencia, esté toda la iglesia, nos acordemos que todos esos hermanos que estuvieron aquí están con nosotros en el cielo también. Señor, por favor, termina de hacer la obra. Espíritu Santo, termina de hacer la obra en cada corazón esta tarde. Gracias, porque esta palabra nos alimenta, nos instruye, nos sacude, nos reprende, nos exhorta, pero también nos consuela, porque tú no enviaste a los ángeles a predicar tu palabra. Son hombres y mujeres débiles como nosotros, a quienes tú asignaste la tarea, así como los apóstoles. Ahora, Señor, nos entregamos a ti, nos rendimos a ti, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento.